Buenos días, vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta semana ya corresponde a la número 11, que va a estar integrando del 8 al 12 de junio. Para esta semana vamos a trabajar netamente pura teoría, dado que es una temática muy extensa. Vamos a estar trabajando los cocodrilos y lagartos y vamos a ver un poco de aves terrestres. Las actividades a entregar para esta semana van a ser la teoría y la presentación de PowerPoint. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que tenían que exponer ustedes durante el periodo presencial a través de una presentación de PowerPoint de un tema en específico, ¿no? Hasta el día de hoy no hemos hecho ese proceso, entonces para ello ustedes van a diseñar una presentación de PowerPoint de las aves terrestres, realmente que sea una presentación de 10 a 15 diapositivas para que no sea muy teórico, muy tedioso. Entonces, una vez dado lo anterior, vamos a trabajar nosotros con la parte de, vamos a trabajar con los cocodrilos, vamos a darle presentación. Los cocodrilos en el mundo, pues como sabemos, forman parte de los reptiles y van a tener esa característica, lo mismo que las lagartijas, que reptan, es decir, se arrastran en el suelo, aunque si bien estas tienen su mayor movilidad en la parte acuática, donde pueden estar capturando sus presas y adquieren velocidad con el movimiento de la cola. Bueno, existen alrededor de 22 especies, se encuentran distribuidas en diferentes regiones en el mundo, netamente en las áreas tropicales y subtropicales. Vamos a tener diferentes géneros, cada género va a tener la particularidad de su hábitat. Para ello, lo vamos a agrupar en tres grupos básicos, considerados como subfamilias por los biólogos, que corresponden a la división de esa parte taxonómica. Nosotros recordamos que la taxonomía es la división de las características particulares de un reino, ¿no? En este caso es más asociado a la familia dentro de los cocodrilarios. La primera familia es la de los oligotorinos, que corresponde a 4 géneros de manera general. Vamos a tener el primero, el género Alligator, que va a estar comprendiendo diversas especies de caimanes que normalmente se van a encontrar en las zonas templadas. El segundo género, que corresponde al género caimán y va a estar compuesto por 4 especies. El género Paleosuchus, que tiene 2 especies de caimán almizclado, y el caimán amizclado de Brasil. El género Melanosuchus, que va a comprender diversas especies del caimán negro, que corresponde netamente a las áreas de esa parte de África, del Níger. Y dentro de esa grande familia, dividido por géneros, vamos a tener diferentes características para estas especies. Vamos a tener diferentes características en los huesos nasales, ya que se van a estar extendiendo en la parte del premaxilar. El premaxilar, nosotros seguramente lo has escuchado cuando vas al dentista, ¿no? Te hablan de los maxilares y demás. Los premaxilares pues, son esta parte de los dientes, la dentadura de los cocodrilos para esta familia. La mandíbula inferior va a estar encajando en cavidades del maxilar superior, de manera que cuando el reptil tiene la boca cerrada, no puede tener a la vista los dientes, es decir, se va a estar cubriendo con la parte de su cuerpo, ¿no? Finalmente, las escamas ventrales van a carecer de las depresiones sensoriales, que quiere decir esto, que aquí difícilmente van a tener esa sensación, esta parte de acá abajo, como lo veíamos con los arácnidos. La segunda familia de los cocodrilarios, la segunda familia es la de los cocodrilinos, que va a estar dividido por 3 géneros. El primer género integra 10 especies, que va a corresponder al Crocodylus. Aquí tenemos un ejemplo en etapa de nacimiento. Y esta especie es una de las que abundan de nuestra actualidad, dado que han ido evolucionando conforme al tiempo. Inclusive han vivido más que la parte humana. Para el caso de esta familia, los dientes inferiores van a estar encajados con las cavidades de la mandíbula superior. Pero a diferencia de la familia anterior, el cuarto diente va a estar encajado con la muesca del maxilar superior. Y este sí se va a poder observar cuando este reptil tiende a cerrar la parte de su boca. Vamos a mencionar algunas características de manera general, dado que son muchas. Tenemos características para el hábitat, para su nicho ecológico, para el tipo de cortejo, para el tipo de alimentación, para el tipo de marcar su zona territorial. Entonces vamos a mencionar unas de manera general. Bueno, los cocodrilos son una de las grandes familias que, como mencionaba, ya tienen una gran historia de su vida, es decir, hace 245 a 65 millones de años. Ellos alcanzaron a formar parte de esa evolución de los reptiles voladores y la gran variedad de las especies primitivas.
denominadas tecodontos. A pesar de la característica evolutiva, los biólogos no lo consideran como una parte de fósil viviente, es decir, sí, literal, un conjunto de fauna que ha conocido diversas eras y periodos geológicos, ¿no? Es decir, más de un periodo de 200 millones de años. Si ustedes ven la época de los homínidos, pues estamos hablando de hace 4.4 millones de años, ¿no? Decíamos que forman parte de esa evolución de la etapa primitiva. Una de esas etapas primitivas pues están emparentados con las aves, ya que comparten ese mecanismo auditivo al presentarlos de manera externa. También tienen la particularidad de generar nidos para proteger los huevos de la próxima generación, la próxima colonia. Tiene relación con los dinosaurios, son carnívoros. Para ello, pues va a depender de sus diversas técnicas de cómo cazar a sus presas, ya sea de manera acuática o de manera terrestre. Su método de obtener las presas más efectivas es la parte acuática, porque tienen esa gran velocidad a partir del movimiento de la cola. Con ese va a funcionar como una propela que le va a dar ese impulso que requiere para alcanzar a las presas necesarias. Una de sus características particulares que sí ha permitido la evolución con el tiempo es la parte del corazón. Es uno de los que hasta hoy en día se le conoce como una parte de avance evolutivo para este género de los cocodrilos. Hablando un poco de morfología, recordemos que tú vas a descargar una imagen, te podría servir y vas a estar describiendo, esta es la cola, esta es la parte ventral, estos son los ojos, estos son los dientes. Entonces, para ayudarnos un poco, de manera general son alargados, está a simple vista, lo puedes observar, así que no hay tanto problema. Las fosas nasales están situadas cerca del extremo de la boca, bueno, aquí le dicen literal el hocico, que es como el término técnico para la parte de los animales. Otro de los términos técnicos es que los dientes son tecodontos, es decir, no son similares a la parte humana. Para ellos están implantados en alvéolos del maxilar y en algunos de estos fundidos en la parte superior del lateral. Por aquí voy a pegar una imagen para que lo observes de cómo es esa diferencia, por si te cuesta trabajo diferenciar esa parte técnica. El cráneo del cocodrilo es diápsido, aquí lo puedes ver en pantalla también, lo pongo para que lo observes. Y la ventaja de lo anterior es que le va a estar permitiendo que pueda expandir los músculos de la mandíbula. A lo mejor va a ser necesario para capturar alguna presa. Por ejemplo, aquí vemos cómo está capturando un caballo, ¿no? Para el caso de la boca, como lo puedes ver, es muy ancho, es muy, digamos que equivale gran parte de la superficie de su cuerpo, ¿no? Sobre todo le va a ayudar para capturar, mencionamos esa parte de sus presas. Aquí es un punto importante, nosotros como humanos también somos una presa para este tipo de fauna. Van a poseer 2 pares de patas cortas con 5 dedos en las extremidades, aunque ciertamente esos dedos son como que muy anchos, como las lagartijas que lo mencionábamos hace ya unas tantas semanas, y 4 dedos en la parte trasera. Tienen esa particularidad de andar en los dos tipos de ambientes, en el ambiente acuático y en el ambiente terrestre. Realmente el ambiente acuático es donde tienen su fortaleza en la velocidad para capturar las especies. Sin embargo, también puede conseguir una velocidad representativa en la parte terrestre. Esa parte terrestre pues les ayuda a regular esa temperatura óptima para que ellos estén viviendo, para que no pueda llegar a presentar problemas en la parte inmunológica de su cuerpo. Vamos con los periodos evolutivos, vamos a tener 3, la marcha rápida, el galope y la carrera reptante. También poseen dotes nadadoras porque tiene esa condición de que puede andar tanto en agua y en zona de tierra, por lo tanto debe de tener esas dos condiciones de respiración, tanto que le permita respirar en la zona terrestre como en la zona acuática. Aquí tenemos la siguiente diapositiva, la termorregularización de los cocodrilos. Bueno, está determinado con base en el comportamiento. Para ello decíamos, tiene que tener una temperatura óptima. Si esa temperatura óptima no la consiguen, tienen que salir a superficie para obtener ese calor que su cuerpo necesita. Sobre todo en zonas tropicales donde la humedad es muy alta, ¿no? Aunque ciertamente puedes tener una sensación térmica muy alta en las zonas tropicales, va a depender del tipo de hábitat. Vamos con el tamaño de los reptiles. De manera general, este tipo de fauna también sigue la tendencia general, que es que las hembras van a hacer que las hembras tienen un menor tamaño a diferencia de los machos. Algunos van a necesitar de que las hembras
crezcan un tamaño representativo para que puedan tener sus nuevas colonias. Sin embargo, no todas. Algunas especies van a estar ya desobando desde una etapa temprana y con unas dimensiones mínimas. Hay otra particularidad de los reptiles, que ellos sí pueden estar en las dos condiciones, tanto en agua dulce como en agua salada, ya que tienen un mecanismo de glándulas excretoras que le van a permitir a desechar todo el contenido de cloruro de sodio, oxalatos, y demás, todos los diferentes tipos de sales que se pueden encontrar en esa parte hidrológica. Acá vemos la parte de la reproducción de los cocodrilos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Decíamos que algunas especies tienen que tener unas dimensiones considerables para poder reproducirse. Sin embargo, no siempre va a ser necesario, dado que algunas pueden estar desobando desde una etapa temprana. Para el caso de los machos, sí tienen su periodo de desarrollo, su desarrollo de la vida más rápido, es decir, van a tener dimensiones considerables. Vamos a hablar de una de las características más como especie, como particularidad de los cocodrilos, el cortejo nupcial. Bueno, para el cortejo nupcial vamos a tener diferentes características. Uno, que hacen como que un ruido peculiar el caso de los machos. Dos, pueden marcar territorios de apareamiento, es decir, que un cocodrilo puede generar diferentes colonias. Tres, puede generar despliegues de afirmación de que ese es su territorio. Bueno, acá tenemos de hecho esa diapositiva, ¿no? Ellos pueden marcar su territorio para defenderlo de otras especies y también de otros machos que se encuentran dentro de esa zona territorial. Para ello, decíamos, van a generar despliegues de afirmación del dominio, golpes en la parte de la cabeza y chasquidos explosivos con base en el agua donde se encuentra viviendo toda esa parte colonial de los cocodrilos. Los nidos monticulares, bueno, está asociado con el parte de las aves mencionábamos desde un inicio, ¿no? Bueno, pues ellos van a tener que excavar ciertas dimensiones donde van a estar guardando los huevos para la próxima colonia, la próxima generación de la especie. Y bien, vamos a dejarle hasta aquí de los cocodrilos. Realmente es una característica muy avanzada. Los cocodrilos tienen muchos temas en específico, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Voy a ayudarles un poco con las aves para la parte de esa forma en la que vuelan, ¿no? Bueno, para ellos se van a tener unas alas rígidas. Tenemos aquí una reducción de peso corporal en la parte de aquí. Únicamente el peso va a estar concentrado en esta zona, ¿no? Como todas las. Van a tener modificaciones de los huesos en las extremidades para que le permita obtener ese vuelo. Y ese vuelo está asociado más, si lo vemos desde una parte científica, con el principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Nos dice que cuando un régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía va a ser de manera constante, es decir, tú a veces ves como un ave abre las alas y avanza varios metros sin tener que hacer como que un esfuerzo, ¿no? Ese es el principio de Bernoulli. Y vamos a tener dos vertientes. Acá vemos que obtiene velocidad, digamos que un poco mínimo, aquí va a estar mucha presión, pero ya cuando va expandiéndose el ala, la presión disminuye, es decir, le ayuda a obtener más velocidad para que pueda hacer el mínimo esfuerzo posible a las aves. Decíamos, ¿no? En la parte de las alas, imaginemos que aquí tenemos un ave, la presión que realmente está un poco alta es esta zona de aquí. Sin embargo, conforme va alargándose toda el ala, va a ser mínimo. Acá tenemos una comparación con un avión. De manera general nos está diciendo que para que un ave pueda seguir teniendo ese impulso cuando ya va en las partes bajas del terreno, pues va a tener que mover estas alas, ¿no? Ese le va a dar ese impulso y va a romper la presión del aire. Sin embargo, un avión digamos, tiene la característica similar, pero para que este siga avanzando va a tener dos motores en la parte trasera, ¿no? Ese es su impulso. El impulso acá tenemos los motores, el impulso acá son las alas que van a estar en movimiento. Y para el caso del avión, pues no está diseñado de esa forma. Acá tenemos una descripción de las características que tienen que tener las alas. Tenemos la acumulación del ácido láctico, que va a ayudarle a que tenga ese movimiento sin que, digamos, sufra de tensión o de dolor en la parte de las alas, ¿no? Es el que le va a dar esa ventaja. Acá tenemos otra imagen, está en English, The Large Wind Slot, Broad Elliptical Winds. Y de manera general nos está diciendo que cuando tienes un ave, digamos que un águila súper gigante, bueno, en realidad no es un ave terrestre, que ustedes lo van a estar investigando, ¿no? Pero cuando tienes un ave con alas grandes, ciertamente le va a ayudar a volar en zonas más altas. Sin embargo, para que tenga más velocidad,
va a necesitar alas de pequeño tamaño. Acá tenemos los tipos de alas, las curvaturas, el grosor. Bueno, aquí lo dice cóncavo, ¿no? Lo que decíamos, la zona donde rompe las presiones. Roundhouse, all wind view from above, nos dice que va a estar movimiento hacia abajo, ¿no? Como que va a ser ese movimiento. Acá tenemos unos ejemplos. El vuelo batido, que va a estar como que moviéndose, ¿no? Y el vuelo aplanado, bueno, tenemos esta particular de que el que está menos cansado, pues va a ir hasta el frente, ¿no? Y como este va a ir hasta el frente, pues va a ir rompiendo toda la fuerza del viento para que las aves que van más hacia atrás pues no hagan tanto esfuerzo, es decir, se van turnándose para apoyar a las aves que ya tienen cansancio. Vamos a hablar de un proceso de migración. De manera general, pues la migración es desplazarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitan hibernar, a lo mejor necesitan conseguir esa alimentación que en el área donde están viviendo no lo proporciona. Por el crecimiento de la especie. Aquí lo tienen como migración prenupcial, es decir, desovar en otro lugar. Algunas especies lo hacen, no necesariamente las aves. Bueno, acá tenemos otra diapositiva de por qué viajar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente viajar, por ejemplo, atravesar una zona marítima de otra, pues le puede costar la vida, ¿no? O puede costar la mitad de la colonia. Sin embargo, es necesario para desovar la nueva colonia, para seguir existiendo como especies, para generar un índice de la nueva colonia alta, es decir, de 20 huevos que tienen, pues que vivan por lo menos 19, ¿no? A diferencia de si se queda en ese lugar. A lo mejor si se queda en el lugar donde están, únicamente viven 10 y 10 se mueren, para que haya menos pérdida de la colonia. Y bien, pues hasta aquí le vamos a dejar. Ustedes van a tener que hacer estas 10 diapositivas les mencionabas. Van a estar hablando de la morfología, algunos ejemplos de aves, la bibliografía de donde sacaron la información y demás. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.